familia, gracias por regresar de nuevo a nuestra comunidad en línea de los mensajes de los domingos. Gracias por estar aquí. Sabemos que este mensaje nos va a ayudar a crecer juntos y conectarnos un poco más y más profundo al corazón de Dios. Así es que disfruta este mensaje. El viernes pasado hubo algo excelente, extraordinario aquí en la iglesia. ¿Cuántos de aquí estuvieron aquí? Levanten la mano. Ok, una buena parte de la iglesia estuvo aquí. Pero déjenme les cuento, estuvo muy bonito. ¿Por qué? Porque fue un tiempo de dar, un tiempo de poder ayudar a la comunidad, un tiempo de poder alcanzar a otros. Y cuando yo estaba aquí, al mismo tiempo yo decía, wow, es tan bonito ver que tanta gente estuvo apoyando, incluso gente que no estuvo viniendo estuvo apoyando. Por ejemplo, las suegras, como mi suegra que se quedó a cuidar a mi hijo, no estuvo aquí, pero estuvo apoyando a cuidar a mi hijo, porque si no, no hubiera podido venir, ¿verdad? Así que vamos a darle un aplauso a los que se quedaron cuidando la casa. Muy bien. Pero tenemos un breve video para que puedan observar lo bonito y lo maravilloso que fue. Vamos a ver ese video. Ok, primeramente que nada le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí arriba y humildemente traigo un poquito de enseñanza que el pastor me dio para poder compartir con ustedes. Traté de meterme en la palabra de Dios para poder darle lo mejor a ustedes de lo que Dios me dio a mí. Y hoy vamos a hablar de algo que se llama la esperanza. Y la esperanza, el pastor ha estado predicando en estos días acerca de lo importante que es depositar nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios para poder tener un buen resultado. Y hay veces que no es fácil. Ahorita en estos tiempos estamos pasando por tiempos de dificultad, estamos pasando por tiempos de pandemia, pero también seamos realistas. Antes de la pandemia también teníamos tiempos de dificultad, ¿o era fácil? No, ¿verdad? Antes de la pandemia también era difícil, teníamos circunstancias, teníamos situaciones en las cuales nosotros teníamos que desafiar y tener que salir adelante. Entonces, yo creo que la esperanza es algo que necesitamos en todo momento, no la necesitamos solamente en tiempo de pandemias, la necesitamos en todo momento. Y quiero que veamos el valor de la esperanza, porque cuando nosotros aprendemos a poner nuestra esperanza en lo correcto,
eso no nos va a defraudar, no nos va a avergonzar. Hace aproximadamente 6 años mi esposa y yo estábamos tratando de comprar casa. Y yo creo que la mayor parte de aquí saben lo que es difícil comprar casa, ¿verdad? Comprar casa solamente es fácil para aquellos que pueden dar al cash para comprarla al cash. Pero cuando no la compras al cash, tienes que enseñar 12 meses de estados de cuenta perfectos, que no te hayas atrasado ningún pago y un chorro de requerimientos. Mi esposa y yo estábamos en este proceso y mientras que estábamos en este proceso fue un poco difícil porque teníamos varios desafíos, pero los íbamos sobresaliendo. Pero al final, ya cuando estábamos en la parte final del proceso, fue un poco difícil porque nos dijo el banco, ¿saben qué? Ustedes tienen un problema grande con su crédito que está escrito en piedra, en otras palabras no se puede borrar y por esa razón no podemos seguir hacia adelante. En ese momento mi esposa y yo pues nos desanimamos y yo tratando de darle esperanza a mi esposa le dije, no te preocupes, Dios nos va a ayudar. Ni le hubiera dicho eso. Se me puso así como Chucky. Y me dijo, no me digas nada de Dios porque Dios no nos va a ayudar, no nos ha ayudado. ¿Hasta dónde he estado hasta aquí en este momento? Y yo ya no quiero saber nada de esto. No quiero saber nada de Dios. Y así me dijo mi esposa, ¿verdad? Pero Dios usa a las personas y al mismo tiempo usa las circunstancias que nosotros tenemos para poder demostrarnos de que Él está ahí con nosotros. Y en ese tiempo me acuerdo que mi cuñada llegó con una palabra de fe a mi esposa y a mí. Y qué raro, ¿va? Mi cuñada no sabía nada de esto, pero más sin embargo vino y le dijo a mi esposa, ¿sabes lo que es la fe? Y le empezó a explicar y nosotros no queríamos escuchar, nosotros no veníamos a la iglesia. Pero más sin embargo lo que pasó ahí es de que nosotros estábamos depositando nuestra confianza, estábamos depositando nuestra esperanza en nuestros propios logros, en lo que mi esposa y yo podíamos alcanzar. Pero ahí llega límites, tenemos límites nosotros como humanos y hay momentos donde no podemos llegar a más. Ahí paramos y ya no seguimos para más. Entonces, mi esposa y yo decidimos escuchar a mi cuñada y empezamos a tener esperanza, una esperanza nueva. Ya no era la esperanza de nosotros mismos, era la esperanza en Dios. Y afortunadamente, al día de hoy, vivimos en esa casa donde estamos tratando de hacer los trámites, porque Dios fue bueno y Dios abrió los caminos para que pudiéramos hacerlo. Pero el problema del día de hoy es de que hasta el día de hoy el sistema del hombre te invita a que tú hagas las cosas por ti mismo, que tú tengas tu sistema, que tú tengas la manera de poder salir adelante por ti mismo. Y yo creo que es bueno creer en uno mismo, no digo que no, pero hay que creer que también Dios tiene limitaciones para nosotros para que Él pueda magnificar su nombre. Así es de que hoy vamos a hablar de 5 cosas que nos van a poder ayudar a entender de lo que la esperanza nos da a nuestra vida. La primera cosa es felicidad, ¿ok? Hay un verso, Salmo 146, 5. Salmo 146, 5 dice, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Y es increíble que dice, ¿son qué? Felices. ¿Quiénes? Los que han puesto su esperanza en el Dios de Israel. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos va a dar felicidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando nosotros ponemos la esperanza en algo más, eso va a tener un límite y ahí se va a acabar. ¿Cómo se puso mi esposa cuando nos dijeron que no había más esperanza? Pero mi esposa estaba frustrada porque quería su casa, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos va a respaldar con felicidad. Y déjeme, se los repito en otra versión más que también tiene algo más aquí. En la Reina Valera 1960 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y bienaventurado, cuando habla de bienaventurado, habla de felicidad también, habla de que somos felices, pero también habla de que tenemos riquezas. Y nosotros cuando tenemos riquezas tenemos recursos y tenemos recursos para poder hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, vamos a tener esa felicidad y también vamos a poder tener los recursos para poder salir adelante y ser prósperos. Así es de que esa es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que aprender, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo adecuado, vamos a poder ser felices. ¿De a quién no le gusta ser feliz?
Ajá, ¿verdad? Segunda, herencia. Tito 3:7 dice, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, eso sí salió ahí, muchas gracias. ¿Qué es herencia? Herencia es algo que se traspasa de una persona a otra al partir. Herencia es lo que nos dejó Dios a ti y a mí para poder entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Y aquí en esta parte de aquí, ¿cuál creen ustedes que es nuestra mejor herencia? La salvación, vida eterna, la vida eterna. La vida eterna es lo mejor que Dios nos pudo dejar a todos nosotros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo pongámonos a pensar, cuando nosotros estamos pasando en una circunstancia y si nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a poder empezar a buscar en su palabra qué dice su palabra, qué dice su voluntad, qué dice la herencia que Él tiene sobre de mi vida para poder salir adelante. Y déjenme, les platico aquí una historia, pero en Segunda de Crónicas 20 hay una historia y se las voy a dejar de tarea para que si la quieren ver, véanla, leanla en la Biblia, pero está excelente. Segunda de Crónicas 20, no está en las notas, pero eso es un tip para todos ustedes. Segunda de Crónicas 2:20 habla de Josafat. Josafat era uno de los reyes en ese momento de Israel y él estaba liderando el pueblo de Israel. Y vinieron a Josafat y le dijeron, hey, los amonitas y los moabitas vienen sobre de ti para destruirte. Y lo que iban a hacer es que iban a tomar todo, mujeres, niños, y los que no quisieran los iban a matar. Eso es lo que hacían. Pero él, ¿qué hizo? Él agarró al pueblo, lo reunió, y todos juntos como pueblo empezaron a orar y empezaron a preguntarle a Dios qué quería en esta situación o qué iba a hacer con ellos en esta situación. Y ahora es chistoso que ellos le dicen, ellos vienen a robarnos la herencia que tú nos has dado. Esta tierra tú no la has dado y es la herencia que tú nos has dado y nos la quieren robar. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que tenemos una herencia que ya Dios nos la dio y el enemigo quiere venir a robar, matar y destruir. Y eso es lo único que quiere venir a hacer y nosotros estamos expuestos y vulnerables cuando no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Pero en esta historia es bien increíble poder ver de que ellos empezaron a orar todos juntos y Dios les dio instrucciones. Ellos pusieron su esperanza en Dios y Dios les dijo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo quiero que ustedes vayan al desierto a donde se van a enfrentar con los otros 2 ejércitos que quieren venir a destruirlos y se pongan ahí al frente y que ustedes simplemente quédense quietos. ¿Quién podría entender eso? O sea, si vamos a enfrentarnos a un ejército, ¿cómo me voy a quedar quietecito con un ejército? ¿Verdad? Pero eso fue lo que les dijo Dios. Entonces le dijo, quédense quietos. Y muchas veces Dios a nosotros nos dice, estate quieto. No quiere decir que no hagas nada, no quiere decir que si no tienes trabajo, no busques trabajo, quédate quieto que te va a caer del cielo. Quiere decir que busques la dirección de Dios y sé obediente a lo que Él te dice. Pero en esta historia tan bonita y tan tremenda que está aquí, es de que cuando ellos están ahí en el desierto, se quedan quietos y cuenta la historia de que ellos empiezan a alabar. Y ellos empiezan a alabar a Dios, ¿Y qué creen que empieza a pasar? En cuanto ellos empiezan a alabar, los otros 2 ejércitos que estaban allá empiezan a ser confundidos por Dios y ellos empiezan a matar el uno contra el otro. Y en cuanto se empiezan a matar el uno contra el otro, llega un momento en que entre ellos mismos se acaban y se terminan completamente y no queda ninguno de ellos. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios y empezamos a ser obedientes a Dios y empezamos a decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo lo voy a hacer. Y si Dios te dice que te estés quieto y tú te estás quieto y empiezas simplemente a alabar en tu circunstancia, en tu situación, empiezas a alabar a Dios, Dios va a destruir esos enemigos que te están tratando de destruir. Y esos enemigos que te están tratando de destruir no van a poder salir victoriosos, no van a poder robar ni van a poder destruir nada de lo que tú estás teniendo porque ya Dios te lo dio. Esa es tu herencia que Dios te dio. Amén. Amén.
Am, Después de que se terminaron de destruir estos dos ejércitos, es bien interesante ver de que no venían nada más así como con su espada y su escudo. Dice la palabra de Dios que venían con riquezas y vestimentas preciosas. Entonces el pueblo de Israel, después de que ya se mataron todos solitos, se acercaron a agarrar el motín y se dieron cuenta de las riquezas y del motín que tenían. Imagínense, ellos no hicieron nada, se quedaron quietecitos, escucharon la voz de Dios, alabaron al Señor y eso les dio acceso a ese botín. Cuando ellos agarraron ese botín, ¿qué pasó? Obviamente tuvieron riquezas, tuvieron todo lo que tenían esos cuates, ahora era para ellos. Imagínate lo que puede ser de nuestras vidas si cuando nosotros estamos en una circunstancia difícil, en una situación difícil, empezamos a depositar nuestra confianza en Dios y vemos que su herencia nos va a dejar un crecimiento, ¿verdad? Y eso es a lo que voy, una riqueza. Y ese es el siguiente punto, que Dios nos va a dar crecimiento. Segunda de Corintios 10:15 dice: no nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida de que crezca la fe en ustedes, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. Y me gusta esto mucho porque Dios no quiere que nos quedemos estancados. Él no quiere que seamos simplemente un estanque de agua. Él quiere que seamos fluyentes y que seamos creciendo y que estemos yendo hacia arriba. Es un proceso, hermanos, no es de la noche a la mañana, no es de que hoy van a orar por ti y ya a partir del día de hoy tú ya eres 100% perfecto. No, dice la palabra de Dios que esto es un proceso y la perfección viene día con día, hasta el día de Cristo. Y aquí tengo otra, en Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y cuando nosotros estamos en esta parte de etapa de crecimiento, yo creo que es lo más difícil, porque muchas veces nosotros al estar en esta etapa de crecimiento, va a venir presión, va a venir circunstancias que vienen a nuestras vidas. Y ese tipo de cosas que vienen a nuestras vidas, nosotros muchas veces decimos, ¿por qué? Los moabitas y los amonitas querían destruir al pueblo de Israel. Eso era algo que iba a destruirlos. Pero esta era una oportunidad para el pueblo de Josafat, para poder salir adelante, para poder creer en Dios, para poder creer en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros cuando estamos pasando por circunstancias decimos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquí? ¿Por qué me pasa allá? Pero en vez de preguntarnos ¿por qué no nos preguntamos para qué? ¿Por qué no nos preguntamos para qué Dios me está pasando por este proceso de dificultad? ¿Por qué Dios quiere que yo pase por este momento que para mí está siendo muy difícil? Y déjeme decirles que no es fácil. Hay veces que sentimos que Dios nos va a defraudar, pero no es así. Dios no defrauda. Y esa es la siguiente cosa que Dios nos va a dar. Dios no te va a defraudar. Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. ¿Ustedes cómo creen que se sentía Jesús en la cruz? ¿Cómo creen que se sentía Jesús cuando Él estaba clavado, azotado, cargando el peso de nuestros pecados, limpiando nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios? ¿Cómo creen que se sentían? No se sentía nada bien. ¿Y qué fue y lo expresó? Mas aparte le dijo: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Y qué le pasó a Jesús? Jesús murió. La palabra es clara. Jesús murió. Pero cuando Jesús murió,
Al tercer día vino el Espíritu Santo, lo resucitó de los muertos y Jesús se levantó y vivió para vida eterna y para que tú y yo viviéramos eternamente. Amén. Yo sé que Dios nos estaba dando esa esperanza. Y déjenme les digo esto. Cuando tú sientes que Dios te está defraudando o que sientes que Dios está lejos de ti, ponte a alabarlo, ponte a cantarle, ponte a alabarle. Porque a pesar de que Dios no se ve, Dios no se veía que estaba en la cruz con Jesús. Pero ¿qué dice Jeremías 29:11? ¿Qué dice? Que Dios tiene planes de bienestar. Se los voy a leer. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuando Jesús estaba en la cruz, ahí Él estaba sin esperanza ya. Y le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Me has abandonado. Pero Dios tenía un plan para Jesús. Dios no iba a dejar a Jesús así. Dios lo resucitó por su obediencia. Dios lo resucitó por su poder. Dios lo resucitó con su Espíritu Santo. Y yo no sé por qué problema o situación tú y yo estemos pasando el día de hoy, pero Dios quiere resucitar esa situación. Dios quiere resucitar tus finanzas. Dios quiere resucitar tu matrimonio. Dios quiere resucitar tu relación con tus hijos. Y yo sé que Dios lo va a hacer, porque su palabra es fiel. Y cuando Él tiene una herencia para nosotros simplemente nos aferramos a esa herencia y decimos, Padre, tú dices que no me vas a abandonar y no me vas a defraudar. Muchas veces queremos ver eso aquí al frente de nosotros. Y Jesús no lo vio en ese momento. Jesús tuvo que morir, pero dejar que el Padre hiciera la obra y lo resucitara de los muertos. Así nosotros también tenemos que a veces dejar que las cosas pasen y dejar qué es lo que Dios quiere levantar en nosotros. Ya como último, Dios va a fortalecer nuestro corazón. Cuando Dios está hablando en nuestras vidas y nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, Él va a fortalecer nuestro corazón. Dice Salmo 31:24, ustedes, los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. ¿Quién les dice otra vez? Ustedes, los que esperan, los que estamos esperando en el Señor, los que estamos depositando nuestra confianza en Dios, los que no estamos depositando nuestra confianza en nuestros propios méritos, en nuestra carrera, en nuestros logros, sino lo que estamos esperando en el Señor. Él lo va a hacer. Mi esposa pasó por un tiempo de depresión y fue muy difícil para ella. Pero ella todos los días, fue un proceso muy largo. Todos los días estaba tratando de pasar por este proceso de depresión. Mientras que ella estaba pasando por este proceso de depresión, había días que yo llegaba a la casa, no les miento, y mi esposa estaba bien arreglada, bien maquillada, y yo decía entre mí, no le decía a ella, ¿verdad? Yo decía entre mí, ¿esta dónde piensa que la voy a llevar si acabo de llegar al trabajo y no vamos a salir a ningún lado? Pero ¿saben por qué? Porque lo que hace Dios en el corazón de nosotros es que nos da alegría, nos refuerza, nos anima. Y ella tal vez a lo mejor no lo sentía mucho, pero había un deseo en su corazón de ponerse bonita, de ponerse atractiva, de sentirse mejor como sí misma. Y ella lo hacía. Y eventualmente, les repito, no fue un proceso de hoy tengo confianza, hoy tengo esperanza, hoy tengo fe, mañana ya estoy bien. Un proceso, hermanos. Un proceso largo, un proceso doloroso, un proceso donde muchos necesitamos el apoyo de los demás, un proceso donde probablemente nos vamos a caer o nos vamos a sentir que ya morimos o que ya no tiene remedio las cosas. Pero al mismo tiempo es un proceso donde Dios quiere glorificar su nombre contigo y conmigo. No fue fácil para nosotros salir de todas las circunstancias que estamos haciendo, pero al mismo tiempo yo les digo esto, ahorita estamos aquí y mañana no sabemos qué cosas vienen, no sabemos cuáles son los planes de Dios que tiene para nosotros. Sabemos que son buenos, pero no sabemos las circunstancias que vienen a nuestras vidas.
Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, sabemos que no importa lo que venga. Sabemos que lo que venga, Dios ya tiene el control. Dios ya habló. Dios ya tiene la última palabra sobre eso. Y yo te quiero invitar el día de hoy a que tú medites. Tal vez el día de hoy tienes esperanza. Tal vez el día de hoy dices, yo estoy bien. Gracias a Dios yo estoy bien y tengo esperanza. Si es así, yo te invito a que animes a personas que están a tu lado, que no tienen esperanza. Y mira, todas las 5 cosas que tú le puedes dar a una persona que está a falta de esperanza. A final de cuentas, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ¿quién va a poder ir contra nosotros? Porque cuando Dios está contigo, es el gigante de Israel. Y Él no te va a dejar. Él no te va a defraudar. Él te va a dar felicidad. Él te va a prosperar. Y Él te va a dar felicidad en el corazón para que sigas adelante. Así que yo quiero invitarte a que mientras que oramos, meditamos y alabamos al Señor, yo quiero pedirte que abras tu corazón a Dios y de que te preguntes en dónde hay falta de esperanza en tu corazón, porque yo sé que Dios quiere depositar esperanza en nuestras vidas el día de hoy. Amén.